Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buen día para todos. En nuestro descanso, en nuestras vacaciones, nos encontramos con un oyente y al cruzarnos con él nos preguntaba cuándo volvíamos, y cuando le dijimos que iba a ser para marzo, nos dijo, bueno, en todo caso, en la Argentina siempre es lo mismo y siempre estamos acostumbrados a lo mismo. Lo miré a este señor que estaba también veraneando y le dije que no siempre era lo mismo, que era la primera vez que teníamos un presidente acusado de estafa ejerciendo el poder ejecutivo y que esperábamos la reacción de diputados y senadores para que pusieran un poco de orden, que lo llamaran al juicio político. El hombre se rió y se fue. Y tenía razón de no creer, porque en nuestra sociedad los ejemplos de falta de credibilidad son constantes y permanentes. La justicia ha dado una enorme cantidad de muestras de que no se puede tener confianza, ni se puede creer, ni se puede esperar, porque no actúa cuando así debería hacerlo, sino cuando el otro poder, el poder político, juega en el momento oportuno, porque en definitiva los senadores son los que colocan a los jueces. Y entonces todo tiene que ver con todo. Por eso, en el medio de la crisis, y cuando en el mundo se habla de un presidente estafador, se preocupó por poner en la Corte Suprema de Justicia por decreto a 2 miembros. No es casualidad, ni es porque sí, ni es porque había que completar la Corte Suprema de apuro. El apuro lo tiene él, porque sabe que a nivel internacional ya ha sido acusado de estafador. En la Argentina parece que eso no tiene mucha importancia, aunque hubo un hecho significativo de cómo se toman en el país las cosas. Fue el rating espantoso que tuvo el presidente en los medios de comunicación, a pesar de que la cadena nacional de radio y televisión obligatoriamente ponía la imagen y el sonido de lo que decía el presidente, y marcó una tendencia absoluta. Hubo un apagón mediático de gente que ya no lo quiere ni ver ni escuchar a Milei. Y esto está indicando el hartazgo, el cansancio, porque después de las promesas llega la realidad, y en el vasto territorio de las mentiras, a la que abordó constantemente el presidente, insultando incluso por las redes sociales a propios y extraños, nos encontramos con que ahora solamente en la Argentina puede pasar esto. Un estafador sigue ejerciendo el cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Y bueno, mientras esto parece normal, mientras esto ocurre, mientras a la hermana secretaria general de la Presidencia la denunciaron que le había pedido coima para hacer gestiones y abrir la puerta para que los que estaban en el negociado de la cripto pudieran tener llegada al presidente de la República, mientras todo eso ocurre sin que parece alterar a la prensa canalla, entonces, ¿qué hace Milei? Apuesta para cambiar todo la discusión. El eje tiene que pasar por una imaginaria e intención golpista de ir a intervenir la provincia de Buenos Aires, porque supuestamente Kicillof no puede contra la violencia. Violencia que se expande con robos y saqueos constantes y permanentes por el hambre que ha sembrado la política económica de este cachivache. Pero eso, claro, la prensa canalla no lo marca. Y entonces, en este mundo donde se dicen las cosas a medias y una cuestión que se cuenta a media es mitad verdad y mitad mentira, escuchamos al presidente de la Nación durante 1 hora, 40 minutos, ensayar una enorme cantidad de cosas inexistentes. Cuando dijo que había terminado y bajado la pobreza, es cierto, terminó y bajó la pobreza, la mandó a la indigencia, hizo desaparecer pobres y apareció una enorme cantidad de indigentes en la Argentina de Milei. Este personaje
que mandó el oro al exterior sin que un solo legislador argentino se preocupara por pedirle explicaciones, este personaje insólito que la sociedad votó y eligió se va transformando lentamente también en dictador, porque ahora se le cruzó por la cabeza, para desviar el escándalo de la estafa de la criptomoneda, que él tiene que hablar de una intervención a la provincia de Buenos Aires. Es decir, apuesta a cambiar el ángulo informativo, pero resulta que mientras él dice eso, las causas penales en el mundo avanzan sobre la estafa que involucra al principal empleado público de la Argentina. Estamos en una profunda crisis institucional, pero lo que llama poderosamente la atención es que propios y extraños legisladores de un lado y del otro parece que se conforman hablando de comisiones investigadoras, de ver de qué se trata, un insólito Moró, que es el presidente de la Cámara, de la Comisión de Juicio Político, que mira para otro lado, estará preocupado con lo que pasa en el radicalismo, imagino. Y entonces, cada uno de los personajes que tienen que actuar están esquivando el bulto, están haciendo que pase el tiempo. Y quieren que le diga algo, esto es más que grave, porque en el mundo publican todo el tiempo que el presidente argentino se prestó a una estafa de criptomonedas, que el presidente argentino es estafador, lo termina de publicar en los últimos días un diario inglés. Es decir, que ya dio vuelta al mundo la noticia no como un error, sino como una intención de estafa organizada por el Ejecutivo de la Argentina. Pero en el país y en el Parlamento Nacional parece que nada hubiese ocurrido. Y entonces, cuando uno mira esto, cuando uno ve esto, se da cuenta que el voto ciudadano lo instaló a Milei como presidente, pero el voto opositor instaló a legisladores para que controlen, no para que sean cómplices, para que traten de armar un juicio político ante un estafador y lo llamen a declarar. Pero es el mismo Parlamento que no se preocupa que este cachivache que ejerce la magistratura siga un nuevo año sin presupuesto y entonces maneja a gusto y placer los dineros de todos los argentinos. Lo mejor que le podía ocurrir a Milei es que no le aprobaran el presupuesto o que no trataran el presupuesto. Entonces, ¿para dónde juegan los legisladores supuestamente de la oposición? Esto no es cualquier cosa. Le dejan libertad al no aprobarle el presupuesto y es lo que Milei quiere para manejar los dineros de todos los argentinos como a él se le ocurre. Miren, es un momento de absoluta definición de lo que queremos para la Argentina en forma inmediata. No hay mucho más tiempo, porque este personaje es un liquidador del Estado, lo dijo y lo anunció cuando dijo que era un infiltrado que venía a destruir el Estado, lo está haciendo a pasos agigantados. Ahora, mientras tanto usufructan el Estado a más no poder. Con la plata del Estado viajó 15 veces al exterior. Con la plata del Estado hace y deshace todo lo que él puede y todo lo que su casta política hace en el acompañamiento de aplaudidores que, al mejor estilo de aquellos que se compran y se alquilan, lo siguen a Milei y le hacen el coro. Porque mientras dure la fiesta, ellos viven llevándose lo que pueden de esa fiesta. Estamos en un tiempo donde cada uno de nosotros debe pensar seriamente cómo va a terminar este momento. Ahora, cuando ya no puede más, cuando ya macaneó de lo lindo desde el primero al último día, cuando habla de quitar el cepo y lo único que está esperando es que el Fondo Monetario Internacional, en otro nuevo endeudamiento y en otro nuevo negociado servido para este especulador que es el ministro Caputo de la Nación, al que él hace aplaudir diciendo que es un fenómeno de la finanza, el mismo Caputo que él cuando era candidato lo denunciaba diciendo que en época de Macri le hizo perder al país 17.000 millones de dólares. Ahora es un fenómeno. Y entonces, con ese ministro y con este presidente, es posible que esta estafa de la criptomoneda no sea nada más que uno de los tantos entretenimientos de estos muchachos que están dejando un verdadero estrago liquidador
en la Argentina de todos, en la suya y en la mía, en los ahorros suyos, en lo de su familia, en lo de sus hijos, en los nuestros. Es decir, están hurtando y robando. El hurto es cuando no lo ven y el robo es a mano armada, porque esto es un asalto a mano armada al futuro argentino. Le están quitando a nuestros hijos, a nuestros nietos, la posibilidad de vivir felices en un territorio que va a ser arrasado porque está entregando el patrimonio nacional en cada una de las acciones. Tuvo el más bajo rating el Cachivache hablando en el Parlamento de todos los últimos registrados, tomando 3 presidencias para atrás. Nadie quiso verlo, nadie quiere escucharlo, pero él está ahí y es una realidad. Y como lo puso la mayoría del pueblo tiene que tomar la decisión de sacarlo. No puede haber otra cosa. El golpista es Milei, que quiere intervenir Buenos Aires porque no le gusta Kicillof. No podemos nosotros proponer desde el marco constitucional un golpe de Estado, pero sí decimos que si hay traición a la patria y se prueba, entonces cabe no solo el juicio político, sino la eliminación lisa y llana de todos sus poderes. Estamos mal y vamos peor. Si el fondo no le manda la plata, la economía va a empezar a mostrar la verdad de esta quimera y de esta mentira de el ecochanta, como lo llama el propio Milei a los economistas que no coinciden con él. La Argentina se está metiendo lentamente en un fango, se está hundiendo en ese fango, le cuesta salir y cada día va a ser más complejo y más difícil. El Parlamento Nacional prácticamente mostró ausencias porque no fueron de la oposición y demás. Cuando iba de Plaza de Mayo, de la Casa de Gobierno, por Avenida de Mayo hasta el Parlamento Nacional, cacerolazos e insultos para el principal empleado público. Todo esto está pasando en una Argentina que todavía puede llegar a tener cimbronazos mucho más fuertes. La economía argentina depende de un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Esa es la gran receta del liberalismo, esa es la gran receta endeudadora para que después un gobierno popular termine como todos los gobiernos populares pagando lo que se llevan los liberales que históricamente han destrozado la economía de la Argentina. Bueno, bienvenidos a este nuevo ciclo que hoy comenzamos y que esperemos que pueda durar para marcar que este cripto cachivache estafador no va a salir muy bien mientras haya un solo periodista que no sea ensobrado y que le diga que tenemos un presidente estafador.